Hola, hola, bienvenidos a Libremente, nuestro espacio de psicología científica, donde hablamos de aquellos impedimentos que te impiden ser feliz de forma libre y abierta. Hoy vamos a hablar de terapias basadas en la evidencia científica. Parece difícil, pero no lo es, porque nos lo va a explicar una especialista en el tema, la licenciada Maureen Montanía. Nos visita hoy en el Living para hablar de psicoterapia y cómo elegir un buen psicoterapeuta que esté bien formado. Quédense con nosotros que enseguidita pasamos al Living a tocar este tema, y acuérdense también que nos pueden seguir en las redes sociales del programa Libremente en Facebook e Instagram. Ya pasamos al Living a conversar con la invitada. Ya estamos en el Living de Libremente, hoy con la visita de la licenciada Maureen Montanía. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, súper bien. Encantada de tenerte acá. Hoy vamos a hablar de terapias basadas en evidencia. ¿De qué estamos hablando? Justamente queremos aprender de una persona que tiene formación en terapias basadas en evidencia, pero antes de eso quiero aclarar algo, Maureen, porque creo que la gente tiene una confusión y cree que todo psicólogo hace psicología clínica o psicoterapia. ¿Es lo mismo la psicología que la psicoterapia? No es lo mismo. De hecho, haciendo un poco una analogía con lo que sucede en la medicina, ningún médico maneja todo el campo de la medicina. O sea, tenemos pediatras, tenemos oncólogos, tenemos traumatólogos, y de la misma forma, en psicología tenemos también especialistas dentro de cada área. Tenemos, por ejemplo, psicólogos laborales que se ocupan exclusivamente del campo del trabajo, psicólogos comunitarios que trabajan con colectivos, psicólogos educacionales que trabajan con procesos de aprendizaje, y son los psicólogos clínicos los que se ocupan de otro campo muy distinto, que ya es de repente el campo de la psicopatología, problemas de malestar subjetivo. Entonces no es lo mismo, no todos los psicólogos hacen lo mismo. Y no todo psicólogo es psicólogo clínico. Perfecto. Y entonces entiendo que la psicoterapia es competencia de los psicólogos clínicos. Contanos un poquitito para qué sirve la psicoterapia, o mejor dicho, ¿cuándo voy a un psicoterapeuta? Bueno, la psicoterapia en general es un espacio dedicado a velar por la salud mental de la persona que acude a consulta. Se trata de un proceso que en concreto tiene que ver con hacer una evaluación, arribar eventualmente a un diagnóstico, hacer un tratamiento psicológico si fuese necesario. Y la manera en la cual uno puede llegar a hacer psicoterapia es identificando que está presentando algún malestar significativo. O sea, no es lo mismo que yo esté pasando por un episodio de tristeza, un evento que me causa tristeza, y al poco tiempo, pocas horas, unas semanas, me pueda sentir ya mejor, a que sea una situación que me está agobiando, que me está sacando energía, que me está limitando para poder afrontar mi vida diaria. En esos casos ya hablamos de una disfunción, y estas limitaciones son las que finalmente llevan a una persona a acudir a un psicoterapeuta. Entonces, esa es la situación en la cual yo puedo decir, bueno, necesito la ayuda de un profesional de la salud para que me oriente a afrontar este problema que me está superando. O sea, que decimos entonces que un psicoterapeuta es un profesional que trabaja, por lo que entiendo, más con cuestiones de trastornos mentales o con problemáticas de sufrimiento a nivel de salud mental, o también trabaja con otras cuestiones vinculadas a la psicología. Trabajo con otras cuestiones también, o sea, no es solamente el campo de la psicopatología, también hay mucho asesoramiento psicológico, o sea, hay problemas de la vida diaria, cada vez hay más demanda a nivel, bueno, qué sé yo, tengo este conflicto de comunicación con mi pareja, tengo esta situación que me está incomodando y no sé cómo afrontarla, que quizás no está generando un malestar muy significativo. O sea, no llega a convertirse en un trastorno, pero sí ya es un problema en mi vida. En un trastorno, sí, pero sí es un problema y sí justifica acudir también a psicoterapia, también es una verdad. Esto que nos está diciendo
Maureen, me parece que es sumamente importante y que es uno de los desafíos justamente de Libremente, y que es hablar con libertad, sin tapujos, de temas de psicología, de salud mental, sacar la palabra tabú asociada a la búsqueda del psicólogo. Y como nos está comentando, entonces no es necesario que yo tenga un problema significativo para acudir al psicólogo, sino que realmente ya cuando me doy cuenta que no funciono igual que antes, que algún área de mi vida está afectada, un psicoterapeuta o un psicólogo clínico puede ayudarme. Sí, en efecto. O sea, a eso digo, o sea, no es solamente, claro, tiene que ver también con un malestar significativo. En esos casos también se justifica un abordaje desde la psicopatología, pero también hay mucha demanda a nivel de asesoramiento para conflictos que uno tiene en la vida diaria y quizás no impliquen un trastorno en específico, nada por el estilo. Una búsqueda bastante común, por lo menos en nuestro país, tiene que ver desde, como comentabas, problemas de parejas, problemas de estrés laboral, de relacionamiento con compañeros de trabajo, y una búsqueda, uno de los temas también que hace hoy que haya mucha demanda en psicoterapia es lo que tiene que ver con educación parental, con ayudarme porque quiero criar a mi hijo de la mejor manera posible y no sé cómo hacer, y a veces hay papás que demoran la búsqueda de ayuda porque no saben que un psicoterapeuta también puede ayudarnos en ese tipo de temáticas. Contanos, Maureen, ¿qué formación tendría que tener un psicoterapeuta? O sea, yo estoy en mi casa, estoy viendo Libremente y digo, sí, efectivamente voy a buscar la ayuda de un profesional de la psicología clínica o de la psicoterapia. ¿Dónde empiezo a buscar? ¿Cómo elijo un buen profesional? Bueno, a la hora de seleccionar un buen profesional, es muy importante tener en cuenta que si bien existen distintos tipos de psicoterapia, o se escucha mucho hablar de corrientes de escuelas, entiéndase de psicoanálisis, entiéndase terapia sistémica, entiéndase terapia cognitivo-conductual, todos los nombres y colores, pero en realidad lo que más importa a la hora de seleccionar es hacer una revisión un poco de cuál es el respaldo que tienen esos nombres y colores, cuál es, digamos, la mejor opción que uno tiene, y para eso es muy importante tener en cuenta que tiene que haber un nivel de evidencia de la psicoterapia que se va a seleccionar. O sea, tiene que haber una revisión de este tema, porque hoy en día, en este contexto que ya venimos arrastrando hace un tiempo, hay mucha facilidad para fomentar pseudociencia. Totalmente. Entonces, y resultados milagrosos, rápidos y maravillosos. Sí, o sea, y de repente puede ser súper lindo y puede sonar genial, no sé, agarrarse la mano y transmitir energía. Tipo, ¿y a quién no le gusta? O sea, estoy sufriendo, estoy en mi casa claro, pasando mal, ¿a quién no le gusta? O sea, me va a ser más atractivo el que me dice, vení que en dos encuentros resuelvo, versus el que me dice, tenemos que hacer todo un proceso. Claro, entonces, bueno, puede resultar muy atractivo un montón de opciones, pero en realidad se debería optar por lo que funciona. Así de básico como suena, se debería optar por lo que funciona. O sea, y de nuevo, volviendo a la analogía con la medicina, qué suerte, por ejemplo, que no tenemos, no sé, un profesional cirujano que dice, mira, este es el bisturí más lindo que tengo, voy a usar. O sea, obviamente va a usar el que mejor funciona para este caso en particular. Para este caso en particular, y bueno, y de la misma forma funciona con la psicología. Se optan por técnicas, se optan por tratamientos que son los que están mejor validados, que son los que cuentan con mayor respaldo empírico. Excelente, Maureen. Tocaste un tema que me parece que es fundamental que nosotros le demos un poquitito más de profundidad, porque hablamos de que funciona, no funciona, cómo sé si funciona, entonces, pero los tiempos de la tele nos obligan a hacer un corte, así que vamos a hacer un pequeño corte porque este sí es un tema importante del que tenemos que seguir hablando, y ya volvemos enseguida con Libremente. Quédense porque Maureen les va a dar consejos de cómo elegir un buen terapeuta que los pueda ayudar.
estamos nuevamente en este programa En Alerta. No le etiquetemos a nuestros hijos de falta de defensa, de enfermizos. En Alerta, un espacio donde aprenderemos cómo el impacto del medio ambiente puede cambiar nuestra calidad de vida. La alergia es una reacción del sistema inmunitario. Tenemos 3 tipos de rayos ultravioleta: la A, la B y la C. No hay que confundir los filtros con la protección solar. Se produce el famoso chillido de pecho, ¿verdad? Que es cuando pasa el aire. Hablaremos sobre la interrelación de los síntomas alérgicos con las demás especialidades médicas. Uno va al médico, ¿verdad? Para que el médico nos oriente en cuanto a qué fármacos debemos tomar. En Alerta, conduce el doctor Juan Carlos Cizul, de lunes a viernes a las 9:30 horas. Por Educanal, conocimiento que transforma. Volvimos, estamos hablando de terapias basadas en evidencia, tratamientos que funcionan, otros parece que no tanto, cómo elegir un buen psicoterapeuta. Contanos, Maureen, entonces, estabas hablando de que, me encantó la analogía de que los médicos, o sea, teóricamente eligen los recursos que más les van a funcionar para un paciente en particular. Entonces, qué bueno que hoy, que la gente sepa que la psicología está al mismo nivel, claro, de avance científico. Sí. Y contanos un poquitito entonces, de qué se trata esto de los tratamientos que funcionan, las terapias basadas en evidencia, qué criterios tienen. Ok. Las terapias basadas en evidencia, haciendo un poquito en contraste con lo que estábamos hablando hace rato, no tiene que ver con una corriente o con una escuela ni nada por el estilo. Más bien es un método, un enfoque que lo que hace es seguir una serie de procedimientos para poder legitimar técnicas, teorías, poder legitimar tratamientos psicológicos que probaron que son eficaces, o sea, que probaron con evidencia científica ser válidos. Entonces, es este método el que filtra aquellas terapias o psicoterapias que son las que funcionan. Y, o sea, que podemos decir que por encima de las terapias hay como un método de investigación, sí, y ahí filtro yo, esto funciona, esto no funciona. Exacto, okay. Y de hecho funciona de esta forma para poder también evitar que cualquier mal llamada psicoterapia tenga el mismo estatus científico que las que están evidenciadas. Y esto es muy importante poder hablarlo porque en general hay una idea de que todas las psicoterapias funcionan por igual. Exacto. O sea, de que todas las psicoterapias funcionan luego, de que todo lo que se propone como psicoterapia funciona, y en realidad no es así. Hay distintos estilos de abordajes con distinta carga de evidencia para distintos tipos de problemas, de nuevo. Y es dentro de este marco en el que se filtran aquellas que funcionan y cualquiera puede tener acceso a esto. O sea, tocaste un punto ahí que me gustaría volver a eso. Dijiste recién distintas edades problemáticas, o sea que yo tengo formación en psicología clínica, tengo formación en psicoterapia. Teóricamente no podría atender a pacientes con todos los problemas. Claro, no, okay. Tampoco eso. O sea, en general existe también esa idea y en realidad ningún psicólogo, o sea, es humanamente imposible que pueda abordar todos los tipos de problemáticas o todos los tipos de psicopatologías entrando ya en ese campo, porque el tiempo que requiere formarse para poder dominar un tipo específico de problema, para entrenarse y desarrollar esa capacidad de abordar, es significativo. Y el abanico de tipos de problemas es súper amplio al mismo tiempo, entonces no alcanza la vida de poder dominar todo. Y por eso es que tenemos también especialistas, o sea, tenemos especialistas, por ejemplo, psicólogos que se dedican exclusivamente a tratar trastornos alimenticios, exclusivamente a tratar trastornos de ansiedad, del estado de ánimo, etcétera, o exclusivamente al asesoramiento psicológico que no tiene nada que ver con el área de trastornos y tal, o sea, ¿existe esto? Porque aparte imagino que tampoco debe ser lo mismo, por más que sea dentro del mismo espectro de trastornos, digamos, trastornos de ansiedad. No creo que sea lo mismo atender un niño con trastornos de ansiedad que un adolescente, un adulto o una persona que está en tercera edad. Hoy hablamos hasta de cuarta edad. Claro, no.
De hecho, esa es otra concepción también que se tiene, que un psicólogo o una psicóloga puede atender todas las edades, y en realidad también ese es un campo de formación súper complejo y profundo que implica mucha dificultad de poder manejar todos los estilos de problemáticas que se susciten en las distintas edades, porque cada estado vital tiene sus propias particularidades. Entonces no es lo mismo, como decía, por ejemplo, tener una depresión infantil que dentro de sus propias características y la forma de abordar no es similar a cuando alguien tiene una depresión siendo adulto mayor, no es el mismo caso. Entonces también existen psicólogos infanto-juveniles, psicólogos que exclusivamente atienden a adultos, psicólogos que son gerontólogos que se ocupan de la salud mental de adultos mayores. Entonces también existen esas especificaciones. De repente puede llegar a suceder que un psicólogo atienda desde niños hasta adultos, pero lo normal es que existan estas especializaciones. O sea, lo normal es que se opte por un rango etario. Por ahí me permito hacer una reformulación. Más que lo normal, lo esperado sería... Claro, sí, lo esperado sería que trabajemos con aquello en lo que nos formamos y si nos están viendo algunos de los alumnos que pasaron por clases conmigo en algún momento, sea universidad o a través de clases de posgrado, habrán escuchado mi frase de que somos psicólogos y no somos todólogos. Y creo que tiene que ver un poco con eso, claro, de que aprendamos que nuestra formación tiene limitaciones, pero no la de la psicología, todas. Claro. O sea, el médico es cardiólogo, cardiopediatra, ¿por qué tendría que ser distinto? No, es que es luego imposible. O sea, uno sale con una formación general y se recibe con esa licenciatura, pero eso no quiere decir que uno está habilitado para atender todas las problemáticas de todos los tipos de rangos etarios. O sea, para eso están las formaciones posteriores, las especializaciones posteriores, para que uno pueda ofrecer un servicio responsable y suficientemente bueno. Volviendo un poquitito a este tema de las terapias basadas en evidencia, Maureen, vos estabas diciendo los tratamientos que funcionan, que probaron que funcionan. ¿Cómo se llega a este estatus? ¿Cómo se logra saber si una terapia funciona y si funciona? Digamos, hablaste de sistémica, psicoanálisis, terapia cognitivo-conductual. ¿Una terapia que funciona? ¿Funciona para todas las problemáticas o cómo es? No. En realidad, o sea, todo este campo de metodología, que lo que hace es filtrar aquellas psicoterapias que funcionan y en qué medida funcionan, tienen un rango de valoración y es este rango de valoración el que va a determinar en qué medida funciona y para qué tipo de problema en específico. O sea, no existe un solo tipo de psicoterapia que funcione para todo. Y no hay una terapia milagrosa que yo diga, si voy a en esta voy a resolver mis problemas. No existe eso. De hecho, hay todo un bagaje detrás para poder llegar a la conclusión de esto funciona para este tema en específico. Y normalmente son las que están bien establecidas, las que pasan por una experimentación, o sea, un proceso de experimentación ya súper complejo para poder decir, ok, esto tiene una evidencia súper fuerte, esto funciona, y estos son los niveles otra vez que existen, porque está un nivel fuerte, un nivel débil, o sea, y uno puede acceder digamos que hay terapias esto, que funcionan muy bien, más o menos, y no tanto. Claro, exacto. Eso. Y cualquier persona puede acceder a esta información en la división 12 de APA. Cualquier psicoterapeuta, así como también cualquier usuario que quiera conocer, bueno, tengo mi diagnóstico es tal y quiero conocer cuál es la psicoterapia que más me conviene para que aborden este problema que estoy teniendo. Perfecto. Maureen, vamos a hacer un pequeño corte y justamente al volver vamos a hablar de cómo hacer entonces para elegir un buen psicoterapeuta. Ya volvemos.
espacio lo vamos a dedicar a la calidad de vida. Que para poder equilibrarnos necesitamos tiempos de pausa. Valor y Equilibrio, un nuevo espacio de Educanal que te ofrece consejos prácticos para balancear tus finanzas personales y cambiar tu salud emocional. La salud mental es la base para poder conquistar el equilibrio. ¿Cuánto gastamos cuando estamos de vacaciones? La calidad de la oferta educativa en Paraguay es súper diversa. Esto en Paraguay pasa, tiene que ver con un equilibrio entre hijo y padres o educadores. Acompáñanos para aprender todo lo que necesitas saber para mejorar tu calidad de vida y tu bienestar integral. Valor y Equilibrio. Conducen la licenciada Daisy Avente y la economista Adriana Bock. De lunes a viernes a las 18:30 horas. Por Educanal. Conocimiento que transforma. Llegamos al último bloque de Libremente. Estamos hablando de terapias basadas en evidencia con la visita de la licenciada Maureen Montanía. Maureen, estábamos hablando de que evidentemente resulta que no hay terapias que funcionen para todos, sino que hay terapias que funcionan mejor para algunas cosas. ¿Cómo hago yo que finalmente decidí acudir a un psicólogo? Decidí que es momento de superar este problema en el que me encuentro. ¿Cómo sé si tal? Porque mucha gente que busca la accesibilidad, entonces va o al psicólogo que tiene en su seguro o al que queda más cerca de casa. ¿Qué criterios debería yo saber si cumple mi psicólogo para poder ayudarme? Bueno, en primer lugar tener en cuenta esto que estábamos hablando, que es que no todos psicólogos o psicólogas manejan todos los tipos de problemas, que no todo psicólogo o psicóloga sigue una corriente psicoterapéutica basada en la evidencia, entonces hay un riesgo en perder energía, en perder tiempo, en perder dinero, incluso en muchas situaciones perder salud mental, cometiendo el error de acudir con una persona que hay no patologías que tienen hasta riesgo de vida también. Claro. Entonces es demasiado importante tener en cuenta esto, tener en cuenta que esto existe, que esto es una realidad, y a partir de esto poder tener un criterio a la hora de elegir a un buen profesional. Para eso es muy importante hacer como una suerte de investigación de fondo. Hoy en día estamos en la era de la globalización, hay muchos psicólogos y psicólogas que tienen sus propias cuentas en las redes sociales. Uno puede ver eso, ver cuál es el enfoque que tienen, cuál es la lectura que tienen, de repente qué tipo de servicios ofrecen, qué especialidades tienen. Y al mismo tiempo también funciona, bueno, una vez que yo finalmente probé acudir a consulta con un psicólogo o una psicóloga. Para eso es muy importante consultarle, por ejemplo, cuál es, si tiene o no tiene preparación, o sea, si tuvo experiencias previas atendiendo personas con la misma problemática con la que uno acude. Y también es muy importante preguntarle cuál es, no hay que tener miedo de preguntar cuál es el nivel de preparación. Y también es muy importante poder hacerle ese sondeo para determinar si esta persona está o no está finalmente preparada. ¿Me podrías dar algún ejemplo de tal vez 3 preguntas que podríamos hacer? Voy a esa primera consulta ya con cierta aprensión de me abro, no me abro, digo, no digo. ¿Qué 3 preguntas tal vez podría hacerle a un terapeuta para saber si me puede ayudar? Ok, en primer lugar sería muy importante decirle, bueno, ¿usted anteriormente atendió casos similares al mío? ¿Cuál fue su experiencia? ¿Cómo fue? ¿Cómo se abordó? ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Cómo esta persona terminó su proceso? Eso es muy importante. Ellas fueron como 4 preguntas. Pero está bien. Sí. Cuanto más información la gente tenga, más ayuda. Claro. Sí, y bueno, hacer ese tipo de preguntas, incluso antes de ir también tenemos el WhatsApp, tenemos el celular, uno puede llamar y hacer esas preguntas antes. Excelente. Para no ir hasta allá, pagar y salir con una información que no era la que estábamos buscando. Entonces uno puede llamar y hacer todas esas preguntas y decir, ok, este es el profesional que yo, con el que yo quiero estar, porque me da confianza el nivel de preparación que tiene, el enfoque que tiene. Excelente. Y para ir finalizando un poquitito y cerrando la idea, ¿cuáles son, por ejemplo, algunas de las
psicoterapias basadas en evidencia, que sabemos que hay oferta en el mercado de terapeutas. O sea, yo en casa quiero ir a un terapeuta, pero o sea, ya lo busqué en Facebook, ya sé qué cara tiene, ya sé dónde atiende, ya sé qué preguntas hacerle, pero no entendí muy bien tal vez. Bueno, sé que hay tratamientos que funcionan y otros que no, pero ¿cómo yo, que tengo cero formación en psicología, puedo saber si esto que me dice él realmente es algo que a mí me va a ayudar? Entonces, ¿cuáles son algunas de las terapias que se ofrecen, que sabemos que hay en Paraguay en oferta, que se han comprobado que son eficaces? Ok, bueno, existen varios. Ok, qué bueno. Está la terapia cognitivo-conductual, que tiene bastante respaldo empírico para distintas problemáticas. Excelente. Está también la TREC, que es la terapia racional emotiva conductual. Okay. Y también está el mindfulness, es muy bueno para trastornos de ansiedad, por ejemplo. Y también están en general las psicoterapias a los que uno puede acceder en la división 12 APA. Uno ingresa en la URL www.div12.com.org y insisto en esto porque es muy importante poder tener esta fuente, ya sea a nivel psicoterapeutas como a nivel usuarios. Entonces, es una larga lista, pero digamos también, que estas son las también tres. En el mercado también tenemos, y cada vez con más evidencia, DBT, que es terapia dialéctica conductual o comportamental, según como la traduzcan, terapia de aceptación y compromiso, o ACT. Son terapias de lo que llaman tercera generación, que cada vez están demostrando mayor evidencia, así que cuanto más oferta tenga el paciente de saber a dónde ir, más beneficiado se va a ver. Así que, Maureen, muchísimas gracias por visitarnos, por tu tiempo, por esta explicación que seguro la gente ahora esperemos que deje de tenerle miedo a ir al psicólogo, ya sabe qué preguntarle, ya sabe a dónde acudir, y por sobre todo que sepan que la psicoterapia puede serles de gran ayuda. No posterguemos la búsqueda de la ayuda en salud mental. ¿Alguna recomendación final que quieras darle a los televidentes? No tener miedo de acudir a psicoterapia, perderle el estigma. Uno no necesita estar al borde de ningún tipo de sufrimiento para acudir, o sea, simplemente es reconocer que se necesita una orientación, que no podemos con todo, que no sabemos todo, y para eso están profesionales de la salud mental que se prepararon y que están habilitados y tienen la capacidad de poder orientarnos. Excelente. Maureen, ¿dónde te encontramos si alguien quiere consultar contigo, verte, redes sociales? Estoy en Instagram. Es Maureen Montaña, así, directo, todo junto. Ok, terminamos entonces un nuevo espacio de Libremente. Muchísimas gracias por habernos acompañado por la pantalla de Educanal. Nos vemos en el próximo programa.